tenido que retirar porque yo trabajo en jornada de la tarde, Claro, Gloria. en jornada de la tarde, entonces yo lo que alcanzo, entonces a veces la experiencia creativa cuando la alcanzo bien y si no después miro el video. Bueno, Ah, profe, por listo. ahí, entonces por eso de verdad me retiro, sino yo miro hasta dónde puedo porque ya me toca salir y pues en el Listo, transporte profe. me queda difícil como conectarme. Claro que sí, no, Gloria, no hay Sí, ningún problema por eso. bueno, esa es una preguntita. La segunda, la parte de bueno, yo inicié con la parte de experiencia, la experiencia creativa de cada semana, he estado juiciosa en eso. No sé si las experiencias, lo de los módulos son dos, es decir, uno que es la cultura EduMaker, y la otra es el reciclaje de aparatos eléctricos. Esas son las dos cosas por aprender, los dos módulos, o me falta, no sé, esa es la parte que no sé si son más Ah, módulos, solo son dos, listo, sí, profe, ya, sí, sí, son para más que nos módulos. ok, para que necesitan, entonces ve, yo hasta ahí no sé por qué, bueno, esa es la segunda pregunta. La tercera, si ya es una inquietud, como Sí, estamos finalizando con los estudiantes, o sea, yo no es la experiencia creativa, o sea, la transferencia de conocimiento de los estudiantes no lo he hecho, ¿cierto? sí, señora. Y se da porque, pues, iniciamos en octubre, ya había una planeación y no es fácil, yo trabajo por nodos, no de ciencia y tecnología, entonces que los otros profes o que uno se salga de la planeación o programación que ya está, no fue sencillo. Segundo, estamos Sí, señora. terminando con los estudiantes y estamos en este momento, la semana pasada en proyectos finales, esta semana en recuperaciones, y yo no veo en qué momento podría hacer esa transferencia de conocimiento a ellos. Entonces, no sé ahí, profe, qué podíamos hacer, o qué puedo hacer, o si hay plazo, o sea, ahí estoy. Bueno, Gloria, Esas son como mis te decía, inquietudes. tenemos, digamos que estas 3 semanas para poder realizar esas evidencias. Ajá, Desde las asesorías que nos han brindado a nosotros, pues también hemos puesto en colación, pues esto de las evidencias con los estudiantes. Por el momento, pues nos dijeron, no, los docentes que puedan realizarla o si pueden hacer una o dos experiencias creativas, que las hagan con los estudiantes. O en algunos casos, algunos docentes, por ejemplo, reunieron el grupo de sus estudiantes y compartieron todas las experiencias creativas en la misma sesión y lograron solo hacer unas pocas evidencias. La idea, profe Gloria y los ajá, compañeros, es de que las evidencias con los estudiantes intentarlas hacer, lograrlas y subirlas sí. en la experiencia creativa que corresponde. Pero sí nos pidieron pues que los otros puntos del diplomado sí se podían hacer, ¿cierto? Digamos que Ah, la sí, experiencia creativa propia, realizar ajá, los cursos en plataforma y también la experiencia creativa del docente, la que hacemos aquí en clase, como tú decías ahorita que a veces la alcanza a hacer, a veces no la alcanza a terminar, es así, digamos que es así, van. Ya luego miramos como determinadas pues como estas sesiones, miramos como el avance de todos los docentes y ya pues reajustamos un poco esa evidencia con los estudiantes, porque digamos que en algunos casos ha sido muy complejo, otros profesores no lo han podido hacer, ya se terminó el año escolar en algunas instituciones educativas. Entonces, la idea sí es terminar las otras actividades, que si la de los estudiantes de pronto no la logro hacer o solo logro hacer una experiencia, solamente subir esa, que ya luego pues como hacer como ya a nivel general, poder reconocer, hacerle reconocer a Computadores para Educar de que esa evidencia fue algo complicada de realizar, entonces a ver si nos la quita como del diplomado para poder que todos nos podamos graduar del diplomado. Listo, Gloria. Esa es sí, como la instrucción que tenemos en este momento. O sea, si la puede profe lograr John, hacer, la sí, hace. Si no la puedo lograr, profe, no hay ningún problema. Listo. La idea sí sí, es hacer profe, las otras. sí, no, ya le me queda claro. Yo he hecho ya las experiencias creativas, estoy en la creativa propia, ¿cierto? Sí, Pues eso señora. también requería como entender un poco de cosas. No, por ejemplo, a mí lo de la transferencia a los estudiantes me parece interesante, pero me parece que deberían era, o sea, modificar porque no creo que no debe ir a la par con la experiencia del profesor, porque uno primero tiene que como apropiarse de ese conocimiento para poder Sí. direccionarlo. Y uno está en esa apropiación, entonces como que no le da a la par, debería ser después, posterior, algo, o sea, no Claro. sé cómo.
Sí, o No, sea, sí, esa es la... Gloria, tienes es- toda la razón. Nosotros todas, inclusive muchas dudas siempre nos han surgido con esa experiencia creativa. mm, Pero entonces, también pues lo que nos propone el diplomado es de que ajá, estas experiencias creativas que nosotros les estamos orientando, que son 5, que sí, les estamos exponiendo, son para que ustedes también tengan como ejemplo de cómo se hace esta metodología, cómo es que funciona. Entonces, por eso dentro de esa experiencia creativa, siempre se les ha dicho que no se va a hacer en totalidad la experiencia, sino solamente una pequeña parte que se logre hacer con los estudiantes, porque la idea es de que ustedes la experiencia creativa propia es así, pues la ejecuten en sus aulas de clase con sus estudiantes, que tengan como ese tiempo, ya sea en el otro año escolar, porque pues obviamente este ya ajá, no alcanzamos, de que ustedes sí puedan desarrollar eso. Y esto pues requiere unas semanas hasta meses para poder desarrollar. Inclusive, por ejemplo, hay unos docentes que sí han tenido ya estos proyectos educativos en su quehacer como docentes. ujú, Y algunos ya van, digamos que muy avanzados, ya van en una fase de implementar. Por ejemplo, este fin de semana un docente me mostró ya un robot funcionando, pero es porque él ya llevaba 2 años trabajando en ese proyecto. ah, Entonces yo lo que le dije al profe fue que adecuara un poco ese proyecto a la metodología, porque pues él ya había hecho esas fases, él ya había hecho esa experiencia creativa propia, él ya había diferenciado cuál es el contexto, qué problemáticas habían, ya ujú, había prototipado, ¿cierto? Ya había imaginado también esa experiencia creativa. Entonces él, digamos que sí logró, el profe sí logró logró todas las fases del design thinking, pero era porque ya tenía un trabajo adicional hecho. Si hubiese adicional. apenas empezado a ejecutarlo, no hubiera alcanzado tampoco a implementarlo. Entonces, digamos que esto es un trabajo que se va haciendo poco a poco, tiene sus tiempos y pues por el diplomado, por eso siempre le hemos dicho, si comparten con la experiencia creativa que se comparte con los estudiantes, es muy, digamos que es solo una parte. Hay una que nos habla de la importancia de la electricidad, por ejemplo. Entonces allí Ajá, es como sí. resaltar esa importancia de la electricidad, qué tipos de Los circuitos circuitos, hay, series también las manuales. energías que se pueden transformar a la energía eléctrica, de qué manera. Entonces Ujú. es como llevar ese conocimiento hacia hechos. No necesariamente tiene que ser toda la guía, hacerla paso a paso y llegar hasta el prototipo final, porque sabemos de que esto requiere pues más tiempo y pues son 5 experiencias creativas, en una semana no la alcanzamos a realizar toda. Ok, profe, muchas gracias por la claridad Bueno, en no, estos listo. aspectos. Bueno, Bueno, Gloria, con gusto. Y ya te explico un poco lo de los 5 módulos ahorita que les empieza a compartir pantalla. ok, Marisol tenía sí. una duda, a ver, calzó la mano. Bueno, me dice Marisol de la entrega del kit. Bueno, recordemos que la entrega del kit va relacionada con una focalización que hizo Computadores para Educar para entregar estos kits. Pero pues nosotros que somos como el componente pedagógico, pues no sabemos cuándo los va a entregar. Digamos que esa primera entrega está para realizarse, pero pues no han definido como las fechas y eso es directamente con Computadores para Educar. Recordemos que el kit se le entregas a la sede educativa. Y también desde Computadores para Educar, creo que van a dar también unos equipos de cómputo, creo que son máximo 5, pero también les llegas a la institución educativa, sino que eso ya se maneja directamente como Computadores para Educar, que es el encargado de esto. Yo les voy a compartir por el grupo del WhatsApp nuevamente el listado de las sedes educativas focalizadas para que filtren por el departamento y miren si está allí la institución educativa. Simplemente es como esa la labor. No es que todas las instituciones pues van a recibir el kit maker, pero sí paulatinamente pues a las otras instituciones que ya están aquí, que no están focalizadas, pues sí se les va a hacer como otra entrega, pero pues tampoco nos han definido eso, profe. La verdad es que
Nosotros estamos aquí es solo como con ese componente pedagógico y sé que pues, yo también he trabajado en otros proyectos como computadores para educar y de esos lapsos a veces son demorados. Inclusive a veces el diplomado termina y a los 3, 4 meses llegan como los insumos de este diplomado, pero no es como cuestión de nosotros como tal, sino más de computadores para educar. Ya, un momento, ya les envié allí el, en el grupo del WhatsApp, ya les envié la focalización de las sedes educativas. Entonces vamos a dar inicio a nuestro diplomado. Recordemos que estas sesiones son grabadas para nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revisarlas en otra ocasión a los compañeros que no pudieron asistir en este momento. Entonces, eh, la puedan revisar. Bueno, profes, como les decía en un principio, esto es una sesión reprogramada. Hace parte de el día 10, día miércoles 10, si no estoy mal, sí, sí, hace 8 días sí vimos la clase del miércoles 10, ya que este día pues no hubo foro, entonces me vi como obligado a cerrar la sesión, pero pues se me hizo importante retomarla, ya que pues nos quedamos como con esa experiencia creativa de la semana sin verla. Entonces, nuevamente, para los que pues, iniciaron, están aquí, muchas gracias por su participación y su puntualidad. Entonces, vamos a tener en cuenta, recordemos que entramos a nuestra plataforma formación.cpe.gov.co, damos clic en acceder aquí en la parte superior derecha, ya les voy a poner aquí ingresamos con nuestro número de documento y pues la contraseña en unos casos es el documento. Si ya lo cambiamos, pues colocamos la contraseña que cambiamos. Em, en la pantalla de inicio nos va a aparecer este banner. Vamos a dar clic aquí en ruta 1. Y, profe, en esta primera página es donde está todo el diplomado. Como les decía, esta semana empezamos unas sesiones de nivelación. Pero las sesiones de nivelación de esta semana, hoy vamos a tener una sesión en horas de la noche, desde las 6 hasta las 9, y mañana va a ser desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Pues están predispuestas 3 horas, pero pues ustedes saben que a veces nos llevamos más o a veces nos llevamos menos del tiempo estipulado. Mm, Profe, disculpe, hoy, ¿sí? ¿cuándo es de 6 a 9? Perdón. El día de mañana es de 6 a 9. Si Ok, pueden, gracias. ustedes ahí en el grupo del WhatsApp, este es el grupo número 21. Ya les voy a mostrar para que no se me pierdan en la información o en la descripción del grupo. Ahí están los dos links de las dos sesiones semanales. Siempre van a ser estas 3 semanas, van a ser esas dos sesiones. Podemos ingresar en cualquiera de estos horarios. Pero hoy vamos a empezar con la experiencia creativa número 1 en esas sesiones de nivelación y la guía. Solamente vamos a hacer eso en las sesiones. Pero hoy vamos a explicar la experiencia creativa de la semana que nos hizo falta, que hace referencia a la semana número 5. ¿Listo? Sería la experiencia creativa 4. Bueno, entonces aquí como pueden ver en la descripción del grupo, aquí están las jornadas que podemos ver. Entonces el martes de 2 a 5 p.m. en horas de la tarde mañana, y hoy lunes es en horas de la noche de 6 a 9. Listo, aquí en la descripción están los links. Podemos ingresar, las dos sesiones van a ser exactamente las mismas. Ya escogemos es como el horario, no tenemos que asistir a todas dos. Y la idea de estas sesiones de nivelación es poder avanzar en la plataforma todos los contenidos que tenemos dispuestos. Pero el día de hoy, entonces, como les estaba explicando, nuevamente siempre me gusta hacer digamos que una pequeña guía, orientación en la plataforma. Cuando ingresamos aquí en la ruta 1, encontramos nuestras comunicaciones.
que aquí es donde yo les envío mensajes o la plataforma también les envía mensajes automáticamente. Y en este menú es donde vamos a encontrar, digamos, los 5 temas del diplomado. En la parte de aprender vamos a encontrar los 5 cursos. Los 5 cursos están, digamos que están representados por estos 5 planetas, pero cada uno tiene un nombre, como nos lo decía ahorita Gloria. Aprende por experiencia la nueva cultura maker y experiencia de aprendizaje STEM más A, el valor de los residuos de los aparatos electrónicos y eléctricos. Luego, en el tercer curso, hablamos de la ideación de proyectos robóticos. En el cuarto curso vamos con RA y RV, que es realidad aumentada, realidad virtual, como base de pedagogías emergentes. Y finalmente está la introducción a la programación en bloque y su aplicación en el aula. Estos son los 5 cursos, profes, que se deben de hacer de manera asincrónica. Cada uno de estos cursos es certificado por la participación del mismo. Cada curso se compone de 3 niveles. Cada uno de esos niveles hay 3 actividades. ¿Cuáles son esas 3 actividades? Muy fácil, pero voy a ingresar a este de ideación de proyectos educativos. Las 3 actividades, como podemos ver, son muy sencillas. Son el contenido temático, una recomendación y repasemos lo aprendido, que es un quiz de 2 preguntas. Finalizados los 3 niveles, de cada curso tiene 3 niveles, está la evaluación final del curso. La evaluación final sí son 10 preguntas aproximadamente. Luego de finalizado y aprobado cada uno de estos ítems o estos niveles y la evaluación final, podemos descargar nuestro certificado, ¿cierto? Como pueden ver aquí en mi plataforma, yo ya puedo descargar el certificado de ideación de proyectos robóticos educativos. Pero igual a ello, voy a ir aquí atrás, donde aquí en esta flechita me devuelvo a este menú principal. Listo, entonces en la parte de aprender encuentro los 5 cursos. Pero en la parte de experimentar encuentro las 5 experiencias creativas de la semana, que también tienen los mismos títulos de los cursos. La cultura maker, el aprendizaje STEM más A, la ideación de proyectos robóticos, la realidad aumentada de realidad virtual y la introducción a la programación por bloques. Pero entonces cuando yo ingreso a cualquiera de estos títulos, de estos planetas, se me van a desplegar por grados, ¿cierto? Recordemos que nosotros nos inscribimos en el diplomado al grado octavo y noveno, que es este planeta de acá, aquí abajo dice. Cuando yo ingreso allí, veo la experiencia creativa de la semana, ¿cierto? Entonces aquí está conociendo más sobre la electricidad. Voy a ir a la experiencia creativa que vamos a realizar, que recordemos que es de la semana 5, la experiencia creativa número 4. Entonces yo simplemente cuento 1, 2, 3, cuarto planeta, este. RA y RV como bases de pedagogías emergentes. Ingreso aquí y nuevamente ubico octavo y noveno. Entonces, la experiencia creativa de esta semana se llama Hidratemos la Tierra. Como pueden ver, acá está. Hidratemos la Tierra. Entonces, profe, hay como a veces una confusión porque yo aquí reviso en este menú la experiencia creativa, ¿cierto? En la experiencia creativa, entonces hay un PDF con un paso a paso. Al lado derecho de nuestra pantalla podemos apreciar un documento para nuestros estudiantes y se lo queremos compartir a ellos, un tutorial, los simuladores que se pueden utilizar en esta experiencia creativa y pues unos códigos utilizados en la guía y los lineamientos ambientales. Bueno, entonces siempre vamos a encontrar eso en todas las experiencias creativas. Antes de empezar, quiero recordarles de que las 5 experiencias creativas de la semana, digamos que se relacionan entre sí. 4 de ellas hablan sobre una misma problemática. Recordemos que yo les he hablado una sobre la problemática o el contexto en el que se desarrollan estas experiencias creativas, que es una
una expedición, pues una conquista del espacio, y habla de la primera colonia de humanos en Marte. Y que digamos que de los principales problemas que afronta este reto es la comida, ¿cierto? Como llevar comida al espacio es supremamente costoso, y pues digamos que necesitamos otro medio para poder cosechar esta comida. Entonces se propone desde el invernadero realizar una serie de experimentos o de proyectos que me permitan pues controlar estos cultivos, ¿cierto? De manera muy controlada, la humedad, el agua, la automatización del mismo. Entonces, recordemos, una de las experiencias creativas hablaba del invernadero, otro era el control de esa humedad, de esa temperatura, ¿cierto? También hablábamos de la automatización, de esa importancia de automatizar, ¿no? El invernadero que tenemos. También hablamos de la irrigación también automatizada, o hidratemos la tierra, como es que se llama esta experiencia creativa de esta semana. Y la semana pasada vimos una que nos hablaba también hablaba sobre el invernadero. No sé si de pronto alguno de los docentes la recuerda. Yo igual voy a abrirla aquí rápidamente para que la recuerden. Entonces se llamaba Monitoreando el líquido de la vida, ¿cierto? Entonces mira que cuatro experiencias creativas nos hablan de la misma problemática. Está enfocado en la misma problemática. Entonces, yo también, profe, les he reiterado de que yo puedo en una sola sesión con mis estudiantes dividirlos en subgrupos y cada uno de ellos me puede trabajar la experiencia creativa de la semana, como todas están relacionadas entre sí, inclusive la quinta, que hace referencia a la semana 3 que habla sobre conociendo más sobre la electricidad, pues también tiene mucho que ver con este invernadero, ¿cierto? Porque pues todas estas automatizaciones o estos aparatos eléctricos o electrónicos necesitan de la energía eléctrica para poder funcionar. Entonces, digamos que inclusive hasta las 5 experiencias creativas las puedo trabajar en una misma sesión. Divido a mis estudiantes en subgrupos y cada uno de ellos me va a trabajar una experiencia creativa distinta. Para computadores, para educar profes, la evidencia es realizar la simulación o el experimento en físico. Hay instituciones educativas que ya tienen algunos de estos elementos, ¿cierto? Ya tienen un Arduino o la Microbit, tienen dentro de sus elementos ya protoboards, cables, resistencias. Entonces, en algunos casos se puede realizar digamos que alguno de estos circuitos que se plantean dentro de la guía, como estoy aquí observando este, que estoy señalándoles, o este de acá, perdón, este. Entonces, se puede hacer en físico. O también se realiza en Tinkercad la simulación, se toma el pantallazo y esa es la evidencia, profe, el pantallazo de este circuito que hicieron los estudiantes. Como sé que hay instituciones educativas que no tienen internet, estamos en alternancia, no tenemos los suficientes equipos de cómputo, todavía estamos en la virtualidad y a veces se nos hace difícil de pronto los estudiantes hacer eso. Tenemos el cronograma ya pues estipulado y no podemos sacar ese tiempo con los estudiantes. Entonces, profe, nuevamente le reitero. La idea es que lo logremos hacer. Si no lo logramos hacer con los estudiantes, no hay problema, pero sí les pido encarecidamente que en las otras actividades sí las desarrollemos para tener nosotros como ese insumo ante CPE y decirles, mire, es que pues, los docentes no pudieron en su mayoría realizar estas actividades con los estudiantes por estas razones que ya las tenemos, digamos que ya estamos muy contextualizados de estas dificultades, pero los docentes o los estudiantes en la plataforma sí realizaron las otras actividades, sí realizaron la apropiación de la experiencia creativa. Ellos, cierto que ustedes también tienen que tomar una evidencia propia de este circuito o realizando la instrucción con sus estudiantes. También realizaron los cursos de formación, los 5 cursos, y aparte de esto realizaron la experiencia creativa propia, que es esta guía que estamos trabajando por fases. Son 5 fases. Entonces,
nuevamente, profe, es como esa la invitación. Si lo podemos realizar, lo hacemos. Si no, pues sí intentar realizar las otras actividades para podernos certificar que pues ya llevamos un tiempo pues valioso aquí en este diplomado. Bueno, entonces, como les decía, profes, podemos trabajar entonces de esa manera. Si de pronto no lo podemos realizar, entonces nosotros sí tenemos que hacer la simulación que nos piden, ¿cierto? Entonces vamos a mirar rápidamente la guía Hidratemos la Tierra. Nosotros, profes, también en estas sesiones de nivelación, la idea es de que eh, realicemos un pequeño paso a paso muy parecido al de esta guía, con una guía, con nuestra experiencia creativa propia, de qué vamos, como que, qué momentos son los principales. Recordemos que aquí en la guía hay unos momentos, casi siempre son 4 momentos, ¿cierto? Hay una preparación, luego hay un momento de unos conceptos previos que yo le tengo que indicar a mis estudiantes. Luego está el desarrollo práctico ya de la experiencia y un último momento que ya es el montaje ya del circuito y del funcionamiento del sistema. Esto digamos que va a ser muy rápido, este paso a paso, profes, porque nuevamente, pues por tiempo, pues no vamos a alcanzar a hacer toda la guía y pues digamos que en las fases del design thinking nos pide, por ejemplo, las últimas 2 fases nos habla de prototipar y de implementar. Quizás a veces pues no logramos ese prototipo porque pues a veces no tenemos la idea clara, apenas estamos en construcción de qué proyecto educativo mediado por la electrónica podemos ejecutar en nuestra aula de clase, pero sí podemos tener como una idea, así como lo hacen en estas guías, ¿cierto, profe? Miren que al principio de nuestras guías siempre hay unas actividades desconectadas o previas que se realizan. Mm, Luego, pues están estos momentos en donde yo preparo o identifico ese contexto, ¿sí? Entonces allí defino unos roles, quién va a estar encargado de qué dentro de nuestro proyecto. También lanzo allí unas preguntas que son importantes para que mis estudiantes conozcan, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué tipos de sensores de temperatura podemos encontrar, ¿cierto? Ya es muy relacionado con la experiencia propiamente. Mm, y pues digamos que hay unos conceptos previos, ya después de contextualizar la problemática, tenemos que ya definir digamos, qué es lo que vamos a utilizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a utilizar en ese desarrollo de la guía? Entonces, por ejemplo, acá nos habla, como estamos hablando de hidratemos la tierra, ¿cierto? Entonces tenemos que tener como un sensor de temperatura, también un sensor de humedad, tenemos que pensar también en ese circuito, cómo es que va a funcionar, qué elementos tiene que tener en cuenta, qué problemáticas nos podemos encontrar, ¿cierto? Allí como que planteamos como esas cosas que todavía como no las hemos realizado, pues no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a suceder con ellas. Y luego hay como esta parte práctica que es donde nosotros siempre hemos hecho como más enfoque en estas guías, que es hacer las simulaciones en virtuales. Estas simulaciones, profes, pues, nos permiten a nosotros como docentes y a los estudiantes reconocer cómo están los circuitos, ¿cierto? De qué manera puedo programar yo estos elementos para que de una forma ordenada y lógica funcionen, ¿cierto? Entonces yo en estos circuitos puedo solucionar problemáticas o puedo darme cuenta de algunos problemas antes de empezar en físico, ¿cierto? Entonces, recordemos que en una de las actividades que vimos en la semana pasada fue a realizar el circuito de un semáforo y lo programamos. El reto era como lograr programar, pensarnos nosotros mismos cómo podemos programar un semáforo, qué hay que tener en cuenta, cómo funciona un semáforo, ¿cierto? Y de esa manera, pues, ubicarlos en la programación por bloques y darles el funcionamiento. Entonces, digamos, profe, que esto es una parte como muy importante porque dentro del design thinking
La idea es fallar, digamos que fallar lo más que se pueda antes de tener el objeto o el aparato ya funcionando. Por eso en la fase de prototipar se dan una idea muy escueta de nuestro boceto, se prototipa una experiencia, o se prototipa una maqueta, se prototipa un escenario, ¿cierto? O se prototipa este tipo de circuitos para nosotros mirar qué fallas hay, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar antes de implementarlo en la vida real. Listo. Y pues luego ya en el momento ya el desarrollo práctico, pues aquí ya sí sería como un paso a paso, ya de cómo se hace, cómo se pasa ya de esta virtualidad o de esta parte imaginativa a la parte física, a la parte real. Entonces acá pues nos da unos códigos que debemos de tener en cuenta para incluirle pues al Arduino. Eh, También pues ya tenemos como ese montaje de ese circuito, la puesta en marcha ya de nuestro sistema. Tenemos aquí en cuenta pues esos pormenores ya de cómo vamos a ejecutar nuestra actividad en la vida real o de qué manera lo vamos a implementar o hacer. Bueno, profe, entonces no siendo más la experiencia creativa de Hidratemos la Tierra, entonces mire que está sobre el mismo contexto, la conquista del espacio, la problemática de la comida. Siempre hay unos estándares de competencias básicos del aprendizaje STEM, competencias del siglo XXI. Esto, profe, hay unos listados. Yo simplemente, dependiendo de mi experiencia creativa, voy a escojo pues la competencia que se acerque pues a mis objetivos y a mi experiencia creativa como tal y simplemente la adecuo. Digamos que esta primera parte de la guía no es simplemente copiar y pegar. Inclusive en varias de las experiencias creativas que les he mostrado, nos hablan incluso de unas mismas competencias a fortalecer o a trabajar en la guía. Em, bueno, entonces digamos que acá la importancia aquí de hidratemos la tierra es porque es importante pues el agua en las plantas. Antes de empezar a ver la guía como tal, vamos a mirar el video que está dispuesto aquí en la guía para que nos contextualicemos un poco. Experiencia creativa, hidratemos la tierra. Esta experiencia está enmarcada en los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional, el enfoque educativo STEM y la cultura maker para fortalecer las competencias para el siglo XXI. Dirigido a estudiantes de octavo y noveno grado de secundaria. Los estudiantes realizarán una serie de actividades en torno a la automatización, partiendo del análisis de los datos arrojados por el sensor de humedad y temperatura. Se busca que ellos adquieran las herramientas suficientes para desarrollar un sistema de riego de cultivos automáticos con la siguiente problemática. Es de vital importancia para un invernadero que éste sea controlado de forma remota, garantizando tiempos y precisión. Esto adecuando la hidratación de los diferentes cultivos que surtirán de alimentos a las personas. Lo anterior, puesto que el agua absorbida por la plantación es transportada por todo el invernadero de manera continua para mantener sus procesos vitales funcionando. Para el montaje del circuito que emula un sistema de riego automático, utilizaremos los siguientes elementos. Microcontrolador Arduino Uno, cables macho-hembra, módulo sensor de temperatura y humedad y módulo motor paso a paso. Los estudiantes pueden utilizar otros elementos de su entorno para poner a prueba su creatividad. Empecemos. Paso 1. Verificamos los pines de salida del sensor de temperatura y humedad. Luego de realizar la simulación por Tinkercad y basándonos en los diagramas de los circuitos presentados, procedemos a conectar los cables macho-hembra a la placa de Arduino y al sensor de temperatura y humedad. Identifica cada una de las terminales del sensor para su correcta conexión. El primer pin del sensor se conecta al pin 7 de Arduino, el pin del medio con la alimentación de 5 voltios de Arduino y el último pin a tierra GND de Arduino. Paso 2. Tomamos el módulo del motor paso a paso con el driver y realizamos la conexión de sus 6 pines de salida. La salida IN1 del motor con el pin 8 de Arduino, IN2 con el pin 9 de Arduino, IN3 con la salida 10 de Arduino e IN4 con el pin 11 de Arduino.
Recuerda la importancia de identificar previamente la casa terminal del componente electrónico. Ahora debemos alimentar el módulo del motor y para esto fijamos el jumper y conectamos la salida 5 voltios al pin 5 voltios de Arduino. Paso 3. En este paso verificamos la activación del motor, variando la temperatura del sensor y validando el valor arrojado. Lo anterior a través de la herramienta de monitor serial de Arduino y de la programación dada en la guía. El sistema de riego automático es una de las mejores opciones para los cultivos. Los sistemas microcontrolados generan grandes posibilidades para la resolución de problemas por medio de la ciencia y la tecnología, y le muestran que el pensamiento computacional puede ser aplicado a cualquier entorno de su vida diaria. Este permite ahorrar tiempo y optimizar el agua. Además, garantiza que las plantas se mantengan sanas y con una correcta absorción de nutrientes. El docente deberá generar un espacio de diálogo sobre la experiencia del taller. Es importante que los estudiantes expresen cómo se sintieron al momento de realizar el reto y qué conocimientos nuevos se llevan. Todo aporte es valioso y significativo. Escuche activamente a sus estudiantes y resalte los puntos positivos. Bueno, entonces por aquí nos habla profe Marisol. Mira, el kit en el que nos habla dentro de las experiencias creativas es el que pues va a brindar computadores para educar, pero solamente se le va en esta primera entrega a dar a esas instituciones que están allí focalizadas. Pues va a haber una segunda entrega, profe, pero como nuevamente les reitero, nosotros somos ese componente pedagógico y nosotros pues no nos han dicho nada acerca de estas entregas, de cuándo van a ser, cuándo se van a dar, si van a haber otras segundas entregas, o sea, profes, eso sí, ya es como directamente con computadores para educar. Eh, si bien de pronto, como siempre también se los he mencionado, como aquí nos hablan de este kit y las experiencias creativas son relacionadas con el Arduino, la protoboard y otros elementos, pues algunas instituciones educativas trabajan ya este tipo de herramientas dentro de su quehacer, dentro de su institución educativa, ¿cierto? Pero digamos que los que no tenemos pues esta posibilidad, pues aquí nos va a quedar como ese conocimiento. Inclusive uno de los docentes, ayer estaba leyendo una de sus guías de las fases y él proponía pues crear como dentro de la institución educativa con elementos reutilizados, reusados, crear estos kits de electrónica, ¿cierto? Ir creándolo en la institución educativa poco a poco. Entonces me parece también una iniciativa muy interesante porque pues el profesor pues plantea allí una problemática, pero aparte de eso también ya le da como una pequeña solución desde que entre todos van a construir como este laboratorio de electrónica con elementos reutilizados. Bueno, también, profes, lo que pasa es que digamos que yo esta semanita les voy a enviar a todos ya, que ya por fin tengo ya todas las guías de todos los grados. Siempre es dispendioso bajarlas todas. Ustedes no tienen acceso a todos los grados, solamente se inscribieron al grado octavo y noveno y tienen acceso a esas guías de octavo y noveno, pero yo les voy a compartir las otras. ¿Por qué no se las he compartido? Porque de pronto se me confunde, ¿sí? He visto calificando las guías o a veces las evidencias, que calificando estas evidencias, de que a veces colocamos la experiencia creativa que no es o desarrollamos otra actividad distinta en la experiencia creativa de la semana. Entonces, por eso no les he dado todo este material, porque de pronto se me confunden al momento de subir la experiencia creativa que se necesita, ¿cierto? Y esa es otra parte que quiero hacer aquí como hincapié hoy, y es de que, profes, aquí, digamos que cada uno de estos planetas representa una semana. Listo, la primera semana es la semana de bienvenida del diplomado. Cuenta, ella cuenta como una de las semanas. Entonces, digamos que este planeta hace referencia a la semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 y semana 6.
Estas semanas las ubico más abajo de esta página. Aquí está. La semana 1 es la semana de bienvenida. Semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 y semana 6. Ustedes ya en la plataforma tienen habilitadas todas estas semanas porque pues como ya les venía diciendo, ya hemos visto las 5 sesiones sincrónicas que tenía programado el diplomado y la sesión de bienvenida. Entonces, cada una de ellas, profes, por eso es como importante subir la experiencia que es. Por ejemplo, en la semana 2 o no, vamos a la semana de hoy, que es la que estamos haciendo eh, la, estamos trabajando pues sobre aquí, hidratemos la tierra, que sería, esta hace parte de la semana número 5. Entonces yo me paro en la semana número 5 y como pueden ver, aquí la semana número 5 las actividades de aprendizaje están relacionadas a RA y RV, ¿cierto? Como ustedes recuerdan, ese era el título de nuestro menú. Voy a mostrárselos nuevamente aquí en experimentar, ¿cierto? Entonces, RA y RV como bases de pedagogías emergentes. Entonces, la semana 5 hace referencia a esta experiencia creativa. ¿Cuál es la experiencia creativa? Es hidratemos la tierra. Entonces, cuando yo voy a subir mi evidencia, profe, yo me paro aquí donde dice apropiate de la experiencia creativa de la semana 5 docente, ¿cierto? Allí hay una plantilla, que es la misma plantilla para todas las semanas. En la plantilla encontramos este PDF. También, profes, cuando hagan esta actividad, lo guardan como PDF y lo suben hacia la plataforma. Es que esto es como para darle un mejor manejo a la plataforma. Entonces, damos aquí título de la experiencia creativa. Entonces, la experiencia creativa que estamos trabajando es Hidratemos la tierra, así se llama, experiencia creativa del docente, hidratemos la tierra. Ese es el título que ponemos aquí. Nombre de ustedes como docente, grado en el que se desarrolla la experiencia creativa, ya sea octavo o noveno. Y aquí abajo vamos a poner esa fotografía. ¿Qué fotografía debemos de poner aquí? Muy sencillo, yo ahorita mismo la vamos a realizar. Dentro de la guía como ustedes vieron en el video, pues era muy importante pues automatizar la irrigación de los cultivos. Eh, entonces acá hay unas simulaciones que uno hace desde Tinkercad. Aquí abajo las podemos encontrar. Entonces está este circuito muy sencillo, donde pues simulamos cómo es un circuito, qué es lo que se tiene que tener en cuenta dentro de un circuito, qué pasa si yo corto pues el suministro de energía en el circuito o lo interfiero. Y más abajo encontramos esta, que es una simulación del control de temperatura. Entonces vamos a usar aquí dos sensores, ¿cierto? Un motor. En este caso, este motor pues haría la función como de esa bomba que permite el paso de agua o no por las mangueras. Pero digamos que aquí de una forma muy ilustrativa vamos a reconocer como esas funcionalidades de este circuito que permite bombear agua hacia mis cultivos, la irrigación automatizada. Entonces, este es el circuito que vamos a hacer hoy. Cuando terminemos, ¿cierto? De crear este circuito en Tinkercad, nosotros le tomamos un pantallazo, lo pegamos aquí en este PDF, lo guardamos en este PowerPoint, perdón, y lo guardamos como PDF y lo subimos aquí en la plataforma, que sería la semana 5. ¿Sí? Subimos aquí esa evidencia, esa es la que se sube ahí. Lo mismo pasa con los estudiantes, pero nuevamente, como les digo, si lo podemos realizar, pues lo realizamos. Y subimos aquí la experiencia creativa de los estudiantes, de esa experiencia creativa, de RA y RV, de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Listo? Aquí hay otra pregunta en el chat. Listo. Bueno, entonces espero, ojalá, profes, que acá sí estemos ya un poquito más en sintonía con las actividades específicas que nos pide el diplomado.
Y también está la primera, que es la fase de prototipar, la primera que es la experiencia creativa propia. Entonces, ustedes siempre en todas las semanas, siempre se los he repetido, encontramos siempre estos tres archivitos. La guía propia, yo puedo realizar toda la guía, pero en cada semana debo subir para yo poder calificar esa fase que corresponde a la semana. También en algunos que ya he calificado les he dicho esto, pues a veces miro que está todo el documento ya realizado, entonces les pongo una anotación. Profe, recuerda que solamente estoy calificando tal fase. Recuerda subir este mismo documento en las siguientes semanas para que tengan la calificación de todas las fases. Porque si me la suben solamente en una, toda la guía en una de estas fases, yo solamente puedo calificar la fase a que corresponde. Por ejemplo, en la semana 5 solamente voy a calificar la fase prototipar. No puedo calificar las demás. Así yo las lea, las revise, puedo tener comentarios o no, pero pues no, digamos que la rúbrica, ustedes profes que conocen un poco también de la evaluación, no me deja darle otro, digamos que otra valoración a todo el documento, solamente me permite calificar en la fase que corresponde. Bueno, pero este lo vamos a tocar ahorita. Les explico un poco más de esto. Todavía estamos en la experiencia creativa propia. Entonces, profe, vamos a abrir Tinkencad. Listo, espero que también me vayan siguiendo en sus computadores. Listo, cuando empezamos a Tinkencad, entonces vamos a loguearnos, ¿cierto? A iniciar sesión. Cuando iniciamos sesión nos aparece esta pantalla principal. Acá en el nombre de nosotros, donde está el avatar, en la parte izquierda encontramos el menú principal. Están diseños en tercera dimensión y los circuitos. Aquí es donde vamos a trabajar circuitos. Por aquí ya había hecho pues el ejemplo porque ese día pues alcanzamos a realizar un poco. Entonces desde este voy a trabajar, desde este mismo. Entonces, este es el circuito que vamos a realizar el día de hoy. ¿Listo, profes? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el sensor de temperatura, ¿cierto? Eso también lo encuentran en la guía, profes. No se preocupen, aquí en la guía, como ven ustedes acá nos ven primero unos, digamos que lo que necesitamos en físico, tener en cuenta aquí la resistencia, que es de 330 ohmios. Aquí se dice que necesitamos 5, por ejemplo. Y más abajo, empezando aquí la simulación, yo me voy a pasar aquí al Drive, que se ve un poco más grande el PDF. Así. Bueno, hidratemos la tierra. Aquí se nos ve un poco más grande, así nos dejan ver mejor los elementos. Listo. Entonces acá nos dice lo que necesitamos, ¿cierto? Nos dice, acá es donde nos dice, realizaremos un montaje en la protoboard con 4 elementos: sensor de temperatura que encontramos en la sesión de sensores y los de los demás elementos que nos ayudan en el funcionamiento del motor DC, un transistor N, un diodo y una resistencia. Los encontramos en el espacio de búsqueda de elementos. Entonces, muy fácil, yo voy a ir a... Voy a ir a Tinkencad nuevamente para que lo vayamos haciendo paso a paso nosotros también. Nuevo circuito. Entonces necesitamos la resistencia, la arrastramos hacia nuestro ambiente. Necesitamos el motor DC, el Arduino y la protoboard. Listo. Vamos a buscar en esta parte. Entonces buscamos, aquí está la placa de pruebas, protoboard, el Arduino. Listo. El motor DC también, mire que está aquí abajito, casi todos los elementos son muy fáciles. Y ya tengo que buscar los sensores. Entonces necesito, también necesito un diodo, si no estoy mal, voy a revisar. Si necesito también un diodo, acá me dice diodo, acá está el diodo, como lo pueden ver, parecido a una resistencia.
y y los dos sensores. ¿Listo? Entonces necesito este TMP, que es sensor de temperatura. Listo. Y el otro era un sensor N. Es este, si no estoy mal. Voy a revisar el que ya había hecho. Sí. Estos dos sensores son los que necesito para hacer esta simulación. Entonces, profe, muy fácil. Yo simplemente voy a empezar a conectar. Voy a usar este que ya está realizado. Entonces, como pueden ver, vamos a hacer vamos primero a ubicar estos dos elementos, a partir desde estos dos para generar nuestro circuito. Entonces los podemos conectar en cualquier lado de la placa. Recordemos que la resistencia nos pedía una resistencia de 330, si no estoy mal. Voy nuevamente hacia arriba. Sí, 330 ohmios. Entonces esa es la resistencia que voy a utilizar. 330 ohmios. Entonces yo simplemente, profe, le doy clic a la resistencia. Como pueden ver, acá en la parte derecha se me abre un recuadrito de color azul. Entonces aquí donde dice resistencia, yo simplemente pongo ese valor, 330. Y lo voy a poner en ohmios. Acá está en kiloohmios, entonces lo voy a poner en ohmios. Y de esa manera me dan los colores que necesito en mi resistencia. Bueno, una vez ya tengamos entonces aquí ubicados estos dos elementos, simplemente voy a ubicar, entonces como pueden ver este sensor N se encuentra pegado en la base, que es la patica del medio, está ubicada en la resistencia. Entonces voy a hacer ese mismo montaje, ¿cierto? Entonces este N lo voy a poner así como está aquí. Pueden ver. Entonces la resistencia en toda la mitad, ¿cierto? Recordemos que toda esta línea están conectadas. Mire que cuando paso por ahí el mouse, toda está como, se pone de color verdecito. Profesor, una pregunta. Señora. Ese diodo ahí que hace, el diodo que está al lado de la resistencia es para... El diodo, Eso, digamos que esta conexión, como nos lo dice en la guía, sí. nos permite, o sea, nos permite ayudar al funcionamiento del motor DC, mira, como dice acá, así es. Los demás elementos que nos ayudan con el funcionamiento del motor DC es un transistor N, un diodo y una resistencia. Digamos que ellos van a regular como la energía y van a permitir que el motor empiece a girar cuando pues el sensor de temperatura me determine pues esa temperatura indicada que necesito, ¿cierto? Si es que yo necesito que a los 20 grados centígrados o a los 24 grados se active el motor para poder que bombee el agua hacia las tuberías y pueda funcionar la irrigación de forma automática. Ah, ok. Para eso pues nos sirve como estos dos elementos. Entonces miremos que están bien ubicados, ¿cierto? En la resistencia que esté conectado al de la mitad. Y el emisor, que sería la patica del lado derecho, esté en la línea del diodo. Entonces yo aquí había puesto mal el diodo, lo voy a cambiar simplemente, lo cambio de posición. ¿Sí? Y ya me queda ubicado de la manera correcta. Luego nos tenemos que realizar un puente, ¿sí? Desde la terminal negra o la terminal 1 del motor DC, lo voy a, ¿cierto? Entonces mira, el motor DC tiene una patica negra y una roja, entonces vamos a conectar esa polaridad negativa o de la terminal 1 hacia el emisor, que sería este de acá, ¿listo? Que está también ubicada en la línea del diodo. Entonces vamos a ir hacia nuestro motor, vamos a reorganizarlo. Por aquí. Entonces voy a un cablecito, recordemos que damos clic en el punto A o en donde queremos iniciar y voy a conectarlo, podemos reconectarlo en toda esta línea, sí, en este caso voy a
Voy a colocar esto un poco más arriba. Listo. Y voy a conectarlo acá. Ya tenemos nuestra primera conexión. Ahora lo que tenemos que hacer es, miren que aquí sacamos como un puentecito, un cablecito desde el conector, o sea, la patica del lado izquierdo, un puente y luego eso luego se conectó a la polaridad negativa de la protoboard. Vamos a hacerlo así o simplemente, esto profe no altera mucho, podemos sacar de aquí nuestro cable y conectarlo inmediatamente a la polaridad negativa. ¿Listo? Lo hago de manera distinta para que vean de que no hay ningún problema. Yo puedo hacer este puente o simplemente sacar de aquí directamente a la polaridad negativa. Y nos pide también de que conectemos el sensor de temperatura también en una parte de nuestra placa. En este caso lo va a conectar acá. Y nos dice de que nuevamente vamos a hacer una conexión. Vamos a hacer la conexión de la mitad, ¿cierto? De la patica del medio, que se llama volt en el sensor de temperatura. Vamos a conectarlo al pin A0 de nuestro Arduino. Entonces vamos a realizar esto. Podemos escoger cualquiera de estas líneas, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí. Y vamos a conectarlo a nuestro pin A0. Aquí está A0. Listo, ya tenemos esta conexión. Ahora vamos a conectar nuevamente. Miren que está el polo tierra, que sería como esa polaridad negativa. En el sensor de temperatura está al lado derecho. Entonces vamos a hacer ese puentecito. En este caso sí voy a hacer ese puentecito. Un cablecito. Y luego se conecta de aquí a la polaridad negativa. Podemos coger también cualquiera de estas líneas. Listo, allí ya quedó. Espero que me estén siguiendo. Si tienen alguna duda, no me empiecen a la mano, preguntar que estoy aquí. Y nos dice que la potencia sería la patica del lado izquierdo. Va a ser conectada a la polaridad positiva. Entonces acá va a ir directamente a la polaridad positiva. Entonces ya conectamos nuestro sensor de temperatura. Nos hace falta terminar de hacer las otras conexiones. Nos hace falta conectar el Arduino a la polaridad positiva o negativa, ¿cierto? El GND, que es el polo a tierra, la parte negativa. Entonces vamos a conectar ese GND, por acá está, GND, hay dos pines. Voy a conectarlo en este caso por acá, aquí está la polaridad negativa, y 5 voltios a la polaridad positiva. También dentro del circuito pueden ver, hay un puente entre las polaridades de abajo y arriba. Esto se hace con el fin pues, de utilizar los elementos de acá o los elementos de aquí abajo, como para ampliar esas conexiones. Entonces, en este caso va a ser el puente de las dos, de la polaridad negativa a la negativa y de la positiva a la positiva. Listo. Entonces ya tenemos ya energía para que nos circule la energía por aquí, por este lado, y nos pueda dar energía a estos dos sensores. Ahorita lo que nos falta es conectar la terminal 2 del motor DC o la polaridad positiva a nuestro circuito. Entonces, como podemos ver, ella baja y se conecta justo debajo del diodo, como pueden ver acá. Entonces vamos a hacer eso. Sacamos un cable y lo conectamos en esta linecita donde está el diodo. Una vez allí conectado, ya vamos a ver que el diodo también está conectado a esa polaridad positiva. Entonces vamos a conectar el diodo a nuestra polaridad positiva. Listo. Ya vamos terminando nuestro circuito. Ya solamente nos queda este cable que estoy señalando acá, el mouse, que va conectado a la resistencia y al pin 3 del Arduino, ¿cierto? Aquí al pin 3. Entonces vamos a realizar fácilmente un cable. Okay, aquí se me arrastró otro sensor. Es un cable.
y va a ir a esta vuelta aquí al pin. Yo lo puedo conectar en cualquiera de estos, profe, no hay ningún problema, pero al momento de programar, tengo que saber en qué pin lo conecté. ¿Listo? Ahorita les indico cuando estemos haciendo la programación. Entonces allí ya tenemos nuestro circuito, ¿cierto? Muy sencillo, Profe, ¿sí? una pregunta. Ahí cuando usamos pines, o sea, que es como para información de salida, o sea, en el Arduino, no importa en qué lado van o cuáles son, pues No, los... profe, no importa, porque mira, por ejemplo, en el Arduino, pues acá sí hay Ajá. unos que son únicos, ¿cierto? En esta Sí. parte. Por ejemplo, si yo necesito un circuito de 3 voltios, debo conectarlo aquí o de 5 Ajá. voltios. Y solo hay 2 GN de tierra, solo hay 2 GN de tierra. Nosotros usamos la protoboard para ampliar esos pines, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, acá en el acero solo hay uno, pero si yo pero quiero ¿Sí, señora? sí, no, es que por ejemplo en esta porque hay que, sea el que va a detectar como es la temperatura y eso, entonces hay unos pines, yo no sé si son estos A1, A2 o los D, es que hay A1 estos, ¿cierto? Y D1, Sí. D11, entonces ¿cuáles de esos es cuando necesito, cuáles uso? En esos casos cuando es para medir Ah, listo, profe, temperatura, mira, listo. Por ejemplo, mira estos de la, dicen analógicos, ajá, Entonces, estos son artefactos analógicos que van a, digamos que en este caso, el sensor de temperatura es algo que me va a determinar algo en el ambiente. Digamos que sí, el sensor o cualquier otra conexión que voy a hacer aquí en las AS, él debe de ujú, tomar una información, ya sea del ambiente o de la distancia, o cuando yo active un botón, o cuando pase por un sensor, ¿cierto? Él se va a activar ajá, y va a tomar esa información del ambiente. Y entonces esa información se va a ir aquí y entra. Por eso se dice analog in. La información entra primero aquí al Arduino. Y aquí ajá, arriba, digital PWM, digamos que en estos pines sale esa información. Entonces, digamos que ya el sensor de temperatura me va a determinar unos grados en el ambiente. Cuando él me determine esos grados en el ambiente, él va a ingresar al Arduino y el Arduino va a decir, ah, ingresaron, como él tiene un bloque de código, entonces él dice, ah, ingresó este número o ingresó esta relación del ambiente, entonces la tengo que transformar en una acción. Entonces, por eso sale de aquí ya esa acción que va a hacer rodar el motorcito. ¿Listo? Eso es como lo que tengo yo que tener en cuenta. Digamos que estas pines de la son donde va a ingresar la información, ya sea desde una computadora, cuando yo active un botón, cuando pase un sensor, cuando, bueno, en un determinado tiempo, en un determinado horario. Yo controlo, digamos que todos esos elementos. Entonces, ingresa esa información al Arduino y luego él por estos pines la distribuye o la reintegra pues a donde tiene que ser, ya sea poner en funcionamiento un motor, prender un bombillo, activar una alarma, eh, activar un sensor, ¿cierto? Y demás. Entonces, si de pronto te queda claro, profe Lore. sí, profe, muchas gracias. Ah, listo. Pero entonces cuando yo quiero conectar cualquier elemento, yo puedo escoger. Si yo quiero conectar el sensor de temperatura en el A5, lo puedo hacer. O si de pronto tengo un sensor de temperatura y también un sensor de humedad, ¿cierto? Entonces yo debo de escoger para el sensor de temperatura uno de estos pines y el de humedad otro pin. Que cuando yo esté programando en bloques, yo sepa esos sensores dónde están conectados, porque yo puedo hacer la programación en bloque, pero si no sé en qué pins conecté, hago las conexiones, pues él no me va a funcionar, porque cuando yo ejecuto el código o hago la simulación, pues va a decir como que en ese pin no hay nada conectado o la información se va a perder porque llega hasta un punto y no puede seguir, no puede continuar, porque no hay un circuito, ¿cierto? Como el que realizamos aquí. Mira que conectamos la polaridad negativa y la polaridad positiva, solamente que deben de ir conectados en unas formas
determinadas para poder que me funcione de la manera que yo quiera, a partir de una programación que yo le estoy indicando. Bueno, perfecto. Entonces aquí nuevamente en la parte de códigos, donde estoy señalando la parte superior derecha, si le doy clic allí se me va a desplegar el código que vamos a usar para este circuito. Listo, entonces lo voy a hacer con ustedes. Listo, necesitamos uno de color azul que se llama imprimir en monitor en serie. Entonces yo simplemente voy, ubico este color. Esto siempre me va a salir estos bloquecitos. Entonces yo simplemente los arrastro todos a la papelera de reciclaje que hay aquí abajo. Los suelto y ya se me desaparece. Entonces necesitaba uno de color azulito que se llama imprimir. Por acá está imprimir en monitor en serie. Yo simplemente lo arrastro. Luego necesito uno de color morado que es de entrada. Si ve, profe, acá como lo importante de entrada. Entonces los de entrada, perdón, voy a ver aquí. Entonces leer pasador digital. Creo que es leer sensor de temperatura. Aquí está. Leer sensor de temperatura. Entonces, profes, como pueden ver, cuando yo arrastro este bloque de código leer sensor de temperatura, mire que aquí predeterminadamente están todos los A. ¿Sí? Si yo hubiese conectado a la 1, lo voy a hacer aquí inmediatamente, ¿cierto? El sensor de temperatura a la 1. Cuando yo estoy haciendo aquí mi programación en código, tengo que leer el sensor de temperatura en el A1. Entonces yo escojo A1. En unidades de grados centígrados, también lo puedo hacer en Fahrenheit, si deseo hacer. Eso es lo que me va a leer ese sensor de temperatura. Pero como ustedes ven, este bloque está inmerso en el bloque azul. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es arrastrar este bloquecito azul arriba donde dice Hello World. Mire que cuando paso encima de él alumbra como más blanquito, se le hace un borde más blanco. Entonces cuando está así, simplemente lo suelto y él ya se me integra. Él ya se me integra. Nueva línea con, vamos a mirar si termina así, nueva línea, sí, nueva línea con o sin. Ya modifico como esas dos posturas y luego sigue un sí de control. Necesitamos controlar el motor de C, ¿cierto? Entonces vamos a las de color naranja. Este es sí, ¿cierto? Sí, lo arrastramos. Vamos a ubicar justo debajo del bloque de color azul. Y tenemos aquí un bloque verde de matemáticas. Otra vez el lector de temperatura, el sensor de temperatura. Y vamos a definir el pasador 3 en alta. Este alta significa que es encendido o apagado. Entonces vamos a hacerlos. Entonces yo ya ubiqué el de sí. Necesito un bloque de matemáticas. Es este rectángulo como con puntas o un rombo alargado. Pues no sé, esta figurita como ustedes la quieran relacionar. Tenemos que otra vez uno de entrada, leer sensor de temperatura. Y necesitamos uno azulito, que es definir el pasador. Este de salida, definir pasador. Pero necesitamos el que se encienda, ¿listo? Entonces vamos a definir aquí pasador. Perdón, es este. Listo, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que va a ser mayor o igual a 24 grados centígrados. Vamos a leer ese pasador. Entonces, nuevamente, este bloquecito morado lo voy a ubicar en el 1, en el primer 1. Allí lo arrastro, ya se me integró a ese bloque de matemáticas. Y ahora el bloque de matemáticas lo voy a integrar aquí arriba en este sí. Exactamente. Y voy a colocar mayor igual. Acá cambio este número 1 por 24, que es el número de grados centígrados que quiero que se lea. Apenas en el ambiente existan 24 grados centígrados, el sensor de temperatura me define esos grados, entonces se va a activar, ¿cierto? Entonces por eso dice acá, sí,
el sensor de temperatura que está conectado en el pin A1, acá nuevamente en el A1, tiene una temperatura mayor o igual a 24 grados, entonces, entonces vamos a definir el pasador. Recordemos que acá hay el pasador, son los de aquí arriba. El pasador 3, ¿cierto? El D3, entonces voy a poner aquí el pasador 3 en alta, ¿cierto? Inclusive yo puedo seguir aquí editando más líneas de código, ¿sí? Puedo poner que pasados, ¿cierto? Uno de control, digamos que vamos a ponerle un control aquí abajito, lo voy a ubicar para que vean, profes, que uno mismo puede ejecutar órdenes. Entonces yo quiero que cuando exista una temperatura mayor o igual a 24 grados centígrados, se prenda el motor, que eso es lo que me dice este bloquecito azul, o sea, va a definir el pasador 3 en alta, que eso significa que va a prender el motor. Pero ese motor va a durar, va a durar 5 segundos encendido. Luego, pasados esos 5 segundos, vamos nuevamente a definir el pasador 3 que sea en baja. Baja significa que se apaga, ¿cierto? Vamos a probar si nos sirve esa línea de código. Entonces yo llego, voy a ubicar aquí mi circuito, voy a iniciar simulaciones, está al lado del código, acá está iniciar simulación. Entonces yo le voy a dar, mira que aquí se está moviendo ya el motorcito. Entonces voy a darle clic aquí al sensor de temperatura, voy a bajar los grados. Ahí se apagó, como pueden ver. Como hay una temperatura de -2 grados centígrados, entonces el motor pues no se ha activado. Pero si yo voy con 25 grados, él ahí mismo inmediatamente empieza a moverse. Ahí ya se apagó en 17 grados, 50 grados. Lo que sí no pasó fue que se nos apaga. Por ejemplo, ahí ya han pasado 5 segundos y no se nos ha apagado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ejecutamos algo mal en la línea del código. Entonces, allí lo que tenemos que hacer es colocar otro bloque de control. Entonces, sí, vamos a definir aquí matemáticas, nuevamente, a leer el sensor de temperatura. Vamos a ver si sí me queda de la 2, 1, no había puesto, sí, de la 1. Vamos a ver aquí, menor, igual. Vamos a ponerlo aquí, igual a, era 23 grados centígrados. Y voy a bajar estos, a definir el pasador 3 en baja. Voy a quitar este bloque y voy a darle iniciar simulación a ver qué sucede. Si ahí en 21 alcanza a moverse un poquitico, porque pues ya modifiqué el código, ¿cierto, profe? Entonces ya aquí es como cuestión de jugar, un poco con esta programación, con este tipo de circuitos, y esa es la experiencia creativa de hoy, profe. Si pueden, tómenle pantallazo a este circuito, ese es el que va ahí en la experiencia creativa del docente. Listo. Para Profe, que, ¿me puede hacer sí, sí, el código, por favor, el código? listo. Voy a borrar estos últimos, digamos que estos fueron como una prueba. Ya le voy a ampliar un poquito más esto y lo voy a correr acá.
¿Listo, profe? Sí, señor. Ok. Entonces ya finalmente, para no quitar como mucho tiempo, porque pues digamos que esto era lo más importante que quisiera que vieran de la experiencia creativa de hoy, voy a, voy a compartirles un poquito de la fase del día de hoy, que es la fase prototipar. Entonces, ya les explico un poco acerca de ella, pero un segundo, ya aquí inicio la presentación. Fase 4 del Design Thinking, prototipar. Tiene como objetivo materializar las posibles soluciones ideadas en la fase 3, imaginar. Prototipar nos permite hacer tangibles las ideas y ponerlas a prueba, avanzando en la creación de la solución de mayor valor para nuestro entorno. Podemos decir entonces que el proceso de prototipado tiene 3 elementos clave. Primero, alineación del equipo. Es muy importante alinear al equipo frente a una solución concreta y objetiva, y las expectativas que estos tienen sobre ella para concretar todos los esfuerzos en su materialización desde el día 1. Segundo, aprendizaje rápido. Esto nos permitirá acelerar la curva de aprendizaje y la creación de la solución, detectando las mejoras necesarias o los elementos que deben ser descartables para lograr que ésta agregue valor a nuestros estudiantes. Y tercero, probar y redefinir. Incluir en el proceso de prototipado las pruebas iniciales con nuestros estudiantes es fundamental, ya que gracias a ellas fomentaremos un proceso de co-creación, pues las observaciones realizadas son claves para que nuestra solución llegue a su mejor versión. El Design Thinking fomenta el diseño de soluciones creativas partiendo del trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. La fase del prototipado requiere ciertas actividades que permiten hacer visible la solución ideada. Para ello vamos a designar distintos miembros del equipo en las siguientes labores. Creación del contenido. La mayoría de las soluciones ideadas tienen un componente de contenido. Generalmente son conceptos, metodologías, técnicas y ejercicios que son el alma de la solución. Para su desarrollo debemos asignar las personas con dominio del tema y que se les facilite la conceptualización del mismo. Estructura del prototipo. Esta puede ser física o digital y depende del tipo de solución diseñada y su uso en un producto, servicio, experiencia o espacio físico. Estilo visual. Esta fase se relaciona directamente con el prototipado de productos, servicios y espacios. Implica trabajar con elementos gráficos y estéticos que sean armoniosos, usables y entendibles para las personas que van a interactuar con la solución. Preparación del testing. Dentro del prototipado se debe incluir el testeo de sus componentes para recolectar las primeras impresiones de aquellas personas para quienes está diseñada la solución. De esta manera podremos evidenciar las mejoras necesarias y realizarlas rápidamente. El testeo incluye diseñar preguntas, observaciones y elegir las personas que participarán en él. Su estructura es uno de los elementos más importantes del prototipado, pues es aquí donde se organiza el paso a paso que determinará la experiencia de las personas que interactúan con la solución. Lo más importante del diseño de la estructura es definir los componentes que deberá tener este prototipo y las interacciones que realizarán las personas. Algunas formas de prototipar son: 1. Role-playing. Es una representación de la forma de uso de un producto o servicio. Se trata de simular la interacción incluyendo las características que resultan relevantes para las personas. 2. Plano de producto o servicio. En este caso se elabora un diseño en el que se recoge la forma y características del producto o servicio que queremos validar con las personas. Si es pertinente, se pueden hacer diferentes planos que muestren diversas formas o funcionalidades de la solución. 3. Storyboard. Este prototipo gráfico representa la interacción de las personas con el producto, servicio o experiencia. En él se muestra la historia que cuenta cómo las funcionalidades e interacciones ideadas solucionan las necesidades o desafíos de las personas. 4. Wireframes de interfaces. Los prototipos de interfaz nos permiten diseñar la forma como se verán los recursos digitales tales como blogs, páginas web, software de interacción, redes sociales, entre otros. Es importante tener en cuenta que la base fundamental de las interfaces es ¿cómo navegan las personas por ellas? Fase 4. Prototipar, haciendo tangibles las ideas.
Bueno, listo. Entonces, rápidamente voy a explicar la fase prototipar para ya terminar la sesión sincrónica el día de hoy. Listo. Profe, mientras lo busca, le pregunto, la sesión de hoy de 6 a 9 es sobre lo que hicimos hoy. No, vamos a empezar con la primera experiencia creativa y la guía. Y la Ah, guía que serían estas fases. O sea, hoy explicaría yo otra vez todas las fases del design thinking. Sí, señora. ok. Te pregunto, se me fue. Ah, ya. Cuando no hay un colegio focalizado, ¿a qué se debe? ¿Alguna institución que no está focalizada? Profe, pues es que realmente, pues esto digamos que es un proceso que ya lleva computadores para educar hace mucho tiempo con las instituciones educativas. Ah, Digamos que esta focalización pudo ser de que en algún momento Computadores para Educar solicitó a algunas instituciones algunos documentos, algunos dos ok, rectores tenían esos documentos fáciles, asequibles o los mandaron de una manera oportuna o quizás ya ok, venían en otro proceso con otros diplomados, en otro tipo de actividades, entonces las focalizaron en una primera entrega, pero no quiere decir de que no se les va a dar pues a todos, porque recordemos de que hay una política de reciclar estos elementos electrónicos y eléctricos, e inclusive desde Computadores para Educar, pues está haciendo esta labor recogiendo pues los computadores o los equipos eléctricos de las instituciones educativas viejos, obsoletos, y ellos lo que hacen es reciclarlos, sacarles esas piezas que se puedan ajá, servir para hacer estos kits y demás. Entonces, digamos que eso es un trabajo que él ha estado, siempre ha estado haciendo. Entonces, por eso se focalizaron primero en las instituciones. ok. Más Profe, en eso, otra pregunta, yo soy mi ¿sí? preguntona hoy. No, tranquila, Gloria, no En importa. algún momento vamos a ver esta parte de la experiencia creativa propia, como las fases y como Sí, vamos a sí, volver a dialogar de eso. Sí, sí, ok. profe, por ejemplo, hoy que vamos a ver Ajá, solamente, hoy vamos a ver, digamos que todas las fases que hay que tener en cuenta y mañana también en la sesión que tenemos programada. Entonces, recordemos que mañana es en horas de la tarde y hoy es en horas de la noche. Ahí vamos a explicar todo lo de la fase de la guía propia, todas las ajá. fases y qué es lo que hay que tener en cuenta en cada una de ellas. Ah, ok, profe, muy amable. Listo. No, Gloria, a usted. Muchas gracias. Bueno, entonces, iniciando con prototipar, es una fase del design thinking. Esto es un pensamiento muy convergente. El proceso de prototipado nos invita a la acción. Digamos que es un momento donde las ideas seleccionadas serán aterrizadas y materializadas para un primer acercamiento con las personas de nuestro entorno. Es muy importante tener en cuenta que un prototipo es un primer modelo que sirve como representación a la solución planteada y no necesariamente debe estar completamente terminado con todas sus funcionalidades y opciones, pero sí debe contener aquellos elementos claves que nos permitan obtener mayor información de las personas para generar esas mejoras. Esta fase está compuesta por dos momentos claves. El primero es creación del prototipo, definir qué componentes esenciales tiene ese prototipo y materializarlo. Y lo segundo es validación del prototipo. Vamos a evaluar los componentes bases del prototipo con personas que hagan parte de ese público objetivo. En este caso serían mis mismos estudiantes con los que estoy haciendo este desarrollo. Unas características muy importantes de la fase de prototipar tiene como objetivo generar distintos modelos que permitan mostrar las ideas conceptualizadas en la fase anterior, que es imaginar. Esta fase pretende experimentar, crear y refinar con el fin de evaluarlos en la siguiente fase. Y tenemos otros dos, que es un momento en que las ideas se aterrizan para volverse tangibles y esta fase nos orienta más a la acción.
¿Por qué es importante prototipar? Como dijimos antes, prototipar nos permite hacer tangibles las ideas, ponerlas a prueba rápidamente, avanzar considerablemente en la creación de la solución de mayor valor para nuestro entorno. Y podemos decir que este proceso de prototipado cuenta con tres elementos muy importantes. La primera es alineación del equipo. Permite alinear el equipo frente a la solución concreta y objetiva y las expectativas de estos que las personas tienen de ella, concentrando todos los esfuerzos en materializar la solución. Aprende rápido, es un aprendizaje rápido, permite, digamos, la creación de nuestra solución, detectando mejoras elementos también que se deben descartar para lograr que nuestra solución agregue ese valor agregado. Digamos que en este camino ya hacemos ese aprendizaje ya rápido de mirar qué elementos sirven o no de nuestro prototipo. Probar y redefinir. Incluir en nuestro proceso de prototipado las pruebas iniciales con personas implicadas es fundamental. Podemos decir que gracias a dichas pruebas fomentamos un proceso de co-creación. Pues pues la observación realizada son claves para que nuestra solución llegue a su mejor versión. Tenemos 6 principios fundamentales para el prototipado. Comprender el propósito, supremamente importante que el prototipo responde, ¿cierto?, a una solución planteada a través de 3 fases previas: conectar, entender e imaginar, en las cuales hemos identificado las necesidades o el desafío existente en nuestra comunidad. Prototipemos solamente lo esencial. Con información clave, las personas deben entender lo esencial de la solución. No es necesario elaborar prototipos completos, lo que debemos hacer es entender si esos elementos básicos de mi solución realmente sí estoy agregando ese valor a la solución o al desafío que me estoy planteando. Valorar las imperfecciones, ¿cierto? No importa que el primer prototipo no sea el deseado o sea muy diferente al que yo quiero. Lo importante es de que este prototipo pues me brinde unas opciones de funcionalidad y permita esa interacción con el público. Consideración de múltiples alternativas. Es posible que 2 o 3 ideas en la fase de imaginar hayan sido las de mayor puntaje o las que fueron elegidas por ustedes. Por lo tanto, son las que se presentan como opciones principales para dar la solución a la necesidad como desafío. Pero podemos generar un prototipo también para cada una de ellas. También determinando o mirando con estos prototipos cuál de ellas se acerca más, cuál se puede obviar, se puede excluir o incluso se pueden integrar entre ellas. Cuida los recursos, tiempo y dinero. Para la creación de prototipos siempre vamos a tener en cuenta o vamos a intentar usar materiales existentes, reciclables, perdón, que no requieramos mucha inversión de recursos, pues ya que es un prototipo y pues puede tener muchas fallas. Sea ágil, falla rápido y barato, falla rápido, falla barato. Digamos que esto nos referimos a la importancia de probar rápidamente una solución para encontrar mejoras, sin tener que invertir todos nuestros recursos en ese prototipo. ¿Qué se puede prototipar? Podemos prototipar productos, servicios, experiencias o espacios. Inclusive podemos también prototipar nuestra idea en varias formas, ¿cierto? Si nuestra idea va enfocada a una experiencia, a un espacio, pero dentro de ese espacio los estudiantes van a tener una experiencia. Tomo como ejemplo nuevamente lo que les hablaba ahorita al inicio de la sesión, de que un docente en su experiencia creativa propia había colocado como pregunta, eh, o digamos que la problemática que le evidenció es que los estudiantes no tienen estos elementos de electrónica para poder realizar este tipo de actividades o de ejercicios, de retos. Entonces él lo que quiere hacer es un banco o un laboratorio, ¿cierto? De elementos reutilizados y reusados.
Entonces, digamos que esto necesitamos un espacio para crear esta experiencia, pero también tenemos que evidenciar cómo sería la experiencia de los estudiantes, ¿cierto? Con qué servicios va a contar ese espacio, qué elementos debe tener en cuenta, qué cosas dónde van a estar ubicadas los estudiantes, qué es lo que van a poder hacer allí. Entonces, podemos incluso prototipar varios de estos podemos prototipar nuestra idea con varios de estos elementos, ¿cierto? Prototipando la experiencia, prototipando el servicio o prototipando el espacio en el cual en el cual vamos a estar. Bueno, herramientas para el prototipado. Entonces, voy a pasar esta diapositiva, que esto habla pues del ejemplo un ejemplo que acabo de dar. Aquí estaban hablando de otro. Digamos que una herramienta para el prototipado puede ser el storyboard, ¿cierto? Donde voy a colocar elementos claves, un personaje, el escenario y el tipo de experiencia que él va a hacer. Por ejemplo, en este caso, digamos que es la experiencia de una interfaz, de cómo el usuario va a estar en un lugar determinado y de qué manera va a poder navegar en ese sitio. Ese es como el storyboard que nos está presentando. A veces no podemos, de pronto no somos muy diestros dibujando. También podemos realizar un storyboard de una manera muy descriptiva, ¿cierto? Utilizando el lenguaje escrito. Sí, Victoria, que esté muy bien. Marisol, ¿tiene alguna duda? Mano levantada. Sí, asesor, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, cuéntame, Marisol. Sí, una petición. Los Sí, contenidos, las temáticas, las herramientas son excelentes. Yo estoy muy contenta con este diplomado, pero listo. resulta que yo ingresé en la última corte, en el grupo 21, hace Sí, apenas señora. como 2 semanas. Entonces a mí, a petición, pues sí me gustaría que la plataforma estuviese abierta por más tiempo para nosotros poder apropiar estos conocimientos, hacer las actividades despacio y pues para poder posteriormente hacer la transferencia a los estudiantes. Sí me gustaría pues que habilitaran la Listo. plataforma por más tiempo. Sí, profe, claro que sí, no, igualmente en este momento sigue habilitada y vamos a tener 3 semanas más como de nivelación. El diplomado está dispuesto a eso del día 10 o día 13 de diciembre más o menos, está pues como culminando todas las actividades, pero pues igual, profe, sí voy a escalar la petición de cuánto tiempo pues va a mantener la plataforma abierta para que ustedes como docentes pues puedan acceder a estos contenidos fácilmente y pues en el momento que ustedes deseen. Bueno, entonces, por ejemplo, acá nos está hablando un poco del prototipado de interfaz. Las interfaces pueden ser de manera física o digitales. ¿Cómo es una interfaz? Por ejemplo, como cuando yo voy a navegar en una plataforma, como es la que estamos, en la que estamos haciendo la formación, formación.cp.gov.co. Recuerden que yo siempre a los inicios de las sesiones, siempre eso es muy reiterativo, en ubicarlos en la plataforma, donde están los botones, donde están los links, donde están las actividades. Lo mismo puede suceder si yo estoy prototipando una interfaz, algo que yo quiera que mi público conozca por medio de un blog, una aplicación o también de un espacio, ¿cierto? Digamos que esta interfaz también puede ser relacionada al espacio. Aquí pues está ubicando, por ejemplo, una interfaz en unos botones, qué información que puede albergar allí, cuál es el paso a paso o el diagrama de flujo que puede tener un usuario dentro de esa aplicación. Digamos que lo podemos hacer de manera física, ¿sí? De haciendo dibujos como se muestra aquí en la diapositiva, o ya de una manera digital, pues ya utilizando alguna herramienta para hacer esto. Hay páginas web, aplicaciones que nos permiten ya realizar este tipo de diseños de una manera mucho más fácil y ordenada. Bueno, aquí tenemos unos consejos
para validar pues nuestro prototipo, debemos de hacer un focus group, ¿cierto? El focus group serían los estudiantes que están haciendo esta actividad, esta experiencia creativa propia. Con ellos mismos es que yo voy a hacer el prototipo y con ellos mismos voy a implementar el prototipado, ya que desde ese equipo va a haber esa co-creación, ¿cierto? Entonces recordemos que debemos de compartir el objetivo del proyecto con esos participantes. Ellos siempre tienen que tener muy en claro qué es lo que vamos a hacer. Vamos a definir preguntas o acciones que se van a guiar en la experiencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy haciendo el prototipo o cuando estoy haciendo este focus group con mi prototipo, debo de definir o debo de moderar algunas preguntas para que el usuario, para permitir al usuario no solo interactuar con él, sino que también me brinde información adicional, cosas que están bien, que están mal, que se podrían cambiar, qué fue lo que le gustó de la experiencia, qué fue lo que no le gustó. Pues elegir un lugar para hacer este focus group, también importante dentro del cronograma. Realizar pues esta dinámica en un espacio agradable y óptimo y comenzar la dinámica validando las preguntas o acciones más importantes, ¿cierto? Como ya compartí mi objetivo con el focus group, pues debo también de validar algunas preguntas importantes, reconocer por qué se hizo ese tipo de actividad, qué se tomó en cuenta, qué aspectos se en qué aspectos se enfocó también en la experiencia creativa, qué es lo que más resalta de ello, qué es lo que se quiere lograr con esta experiencia creativa. Entonces, el focus group, digamos que es un testeo presencial con varias personas pertenecientes al público objetivo, a las cuales se le muestra el prototipo y se les pide que interactúen con él. El objetivo principal de esta dinámica es lograr obtener comentarios, opiniones, conocimientos, puntos de vista sobre el prototipo o experiencia que se está simulando. Recordemos que el prototipo no es ya la actividad o ya digamos que el artefacto como tal terminado, sino que tiene unos aspectos importantes y característicos del mismo. Los participantes también pueden compartir en este focus group abiertamente sus opiniones y son libres de argumentar a los demás de sus ideas y percepciones. Este espacio es adecuado para fomentar la co-creación. Digamos que gracias al focus group y a la información recolectada que tendremos eh, de las personas, es un material de trabajo suficiente para mejorar o descartar elementos de nuestra solución. Y pondremos en acción en la fase, y ya podemos poner en acción en la fase 5, que se llama implementar. Digamos que aquí en esta fase vamos otra vez como a retomar otra vez otras fases, vamos a imaginar nuevas cosas, vamos a contextualizarnos en nuevos escenarios, porque pues este focus group me permite hacer una evaluación previa al trabajo que estoy realizando. Bueno, entonces digamos que esta es la fase de prototipar. Hasta aquí pues terminamos esta fase. Recordemos que en esta fase de prototipar, la idea es de que podamos por lo menos resaltar esas características importantes de nuestra experiencia creativa y podemos realizar diferentes tipos de prototipos, ya sea una experiencia, un espacio, la voy a volver a poner, ¿cierto? Un servicio o un producto en general, ¿cierto? Si yo necesito un producto, que ese sea mi finalidad, entonces pues yo prototipo ese producto. ¿Qué elementos debo tener en cuenta? ¿Qué experiencia va a tener el usuario? ¿En qué espacio va a estar esa experiencia creativa? ¿Qué tipo de servicios también va a tener esa experiencia creativa? ¿Qué le puede proporcionar al usuario? ¿Qué mejora? Si realmente se apunta a esos objetivos y demás. Entonces, esto es como lo que hace parte de nuestra fase de prototipar. Bueno, Marisol, pues nos quedamos ya solos aquí en la sesión, pero recordemos de que esto está siendo grabado
y va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar en otra ocasión a los docentes que no asistieron. Entonces, pues, no sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud, Marisol, o si no, pues ya podemos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Asesor, muchísimas gracias. Listo, No Marisol, no, tengo que tengas una feliz tarde. Muchas gracias para todos y pues, nos vemos entonces en la próxima. Que estén muy bien, hasta luego.